Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el sentido de la audición. Particularmente, veremos cómo el oído recoge la onda sonora que proviene del ambiente, la transmite al oído medio y el oído interno se va a encargar de producir la transducción en un impulso eléctrico para que esa señal vaya a arribar al sistema nervioso central. Muy bien, como habitualmente hacemos, vamos a comenzar hablando de los objetivos o los temas a tratar en esta charla. Estos son particularmente que veremos las características de la onda sonora, hablando un poquito de las características biofísicas particularmente. Eh, Veremos la conformación del sistema auditivo, haciendo un repaso anatomofisiológico. Hablaremos sobre el rol del oído externo, medio e interno en la transmisión y la transducción del sonido. Hablaremos sobre el mapa tonotópico de la cóclea, veremos las características del líquido del oído interno y los cambios de potencial en las células ciliadas, y hablaremos sobre la vía auditiva ascendente y descendente. Bien, para entonces comenzar, lo que vamos a ver son algunos conceptos biofísicos relacionados a la onda sonora. El sonido es una compresión del aire, ¿sí? Estas ondas lo que generan es ante un instrumento que produce una compresión y descompresión posterior o región de rarefacción, producen una onda, ¿sí? Esta onda, que entonces va a estar antecedida por una compresión de aire y la posterior por una región de rarefacción, determina dos particularidades que son importantes a la hora de hablar del sonido. Una es la longitud de la onda, ¿sí? La longitud de onda es la distancia entre dos picos de onda de compresión, es decir, si uno toma la máxima región de compresión de dos picos, puede determinar cuál es la longitud de onda de esa onda sonora. Y la desviación máxima respecto a la presión en reposo constituye la amplitud, ¿sí? Vamos a ver que la amplitud se mide en decibeles, mientras que la longitud de onda se mide en hertz. Así, también hay algo importante, que la longitud de onda por una unidad de tiempo nos va a determinar la frecuencia que tiene una onda sonora. ¿Mm? Este ejemplo que está aquí abajo es simplemente para visualmente graficar cómo se produce una onda, ya que es análogo la onda sonora que puede producir, por ejemplo, un diapasón, ¿sí? Que no es solamente hacia adelante, sino que es circular, y que esta onda de compresión y rarefacción se produce más intensamente cerca del lugar de la emisión, y en la medida que se va alejando de ese lugar, la onda se va perdiendo. En cuanto a las propiedades de las ondas sonoras, vamos a decir que la amplitud, como vimos recién, que se expresa en decibeles, determina el volumen o intensidad del sonido, ¿sí? Esa amplitud, ¿sí?, que tenemos aquí abajo, representará la energía desplazada, ¿sí? Un tono alto tiene mucha más amplitud que un tono bajo. En cambio, si hablamos de frecuencia, que se expresa en hertz, estamos hablando de el tono del sonido, y estamos hablando justamente de lo que veíamos recién como longitud de onda. Esto va a establecer sonidos agudos, medios y graves, y hay que tener en cuenta que a mayor longitud de onda, menor tono, ¿sí? Entonces todas estas son particularidades que tenemos que ir observando, ¿sí? Entonces a mayor longitud de onda, menor tono, y a mayor amplitud, mayor tono. Los armónicos, en tanto, representan toda aquella onda sonora que acompaña a la onda fundamental, ¿sí? Estos se denominan armónicos y van a determinar el timbre de un sonido, ¿sí? Esto particularmente tiene que ver con, por ejemplo,
una nota, ¿sí? Que se toca en una guitarra, como puede ser la, en el piano, aunque sigue siendo la nota la, no suena exactamente igual, justamente por el timbre del sonido de la nota cuando está emitida en distintos instrumentos. Entonces va a ser importante recordar la amplitud principalmente y la frecuencia. En cuanto a la llegada del tono, también hay que tener en cuenta que se ve afectado por la distancia, justamente por esto que veíamos anteriormente en el ejemplo de la gota cayendo en el charco de agua, donde sabemos que a mayor distancia, menor intensidad del sonido. Entonces va a ser importante, ¿sí? Que para la audición y para la localización, como ya veremos más adelante, del lugar del sonido, ¿sí? También la identificación de qué distancia hay a una fuente emisora de sonido, para nuestros oídos, toda vez que no esté enfrentada la fuente emisora, ¿sí? Que no esté sobre la línea media, esté desplazado, va a haber un retraso en el llegado de la onda de un oído al otro, ¿sí? Entonces esto es importante como primer concepto biofísico para luego entender cómo nuestro cerebro interpreta la información proveniente de los oídos para determinar el lugar de donde se produjo ese sonido y además también la distancia en la cual se encuentra. Para recordar, simplemente el sistema auditivo está formado por la oreja, ¿sí? Que el pabellón auricular lo que permite es captar estas ondas sonoras, ¿sí? Y enviarlas hacia el conducto auditivo externo que termina en la membrana timpánica, ¿sí? A partir del tímpano, el martillo, el yunque y el estribo, huesos del oído medio, van a llevar esta onda mecánicamente hasta la ventana oval. En la ventana oval, la ventana se va a mover, ¿sí? Y los sonidos que van a ir, o la onda de sonido que va a ir por la rampa timpánica, van a ir hasta la parte final de la cóclea, llamada helicotrema, ¿sí? Y van a volver por la rama vestibular. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ventana oval, ¿sí? Está comunicada, ¿sí? Con el estribo, ¿sí? Y por otro lado tenemos la ventana redonda que vamos a ver que también cumple un rol importante. Una vez que llega y asciende la onda de sonido, luego termina saliendo a través de lo que es la ventana redonda. Por otro lado, en este sistema tenemos los conductos semicirculares, ¿sí? El utrículo y el sáculo, como parte del aparato vestibular que participa en el mantenimiento del equilibrio y la postura que veremos más adelante. En cuanto al sistema auditivo, lo que tenemos que ver y que es importante es identificar que en principio hay una transmisión mecánica, ¿sí? Es decir, primero la onda sonora se lleva hasta, o se enfoca si se quiere, hasta el tímpano. A partir de ahí se produce la transmisión mecánica por el movimiento del martillo, yunque y estribo, que van a justamente mover la ventana oval, ¿sí? Y entonces van a producir el movimiento de líquido por la rampa vestibular, ¿sí? Que lo que va a hacer es ascender hacia la zona del helicotrema y esa onda de sonido va a volver luego por la rampa timpánica impactando sobre la ventana redonda. Es importante reconocer en esto que estamos viendo la rampa vestibular, ¿sí? La rampa timpánica se encuentra en continuidad con la membrana o la ventana redonda, y la rampa intermedia, ¿sí? Con la estría vascular y lo que constituye el sistema de detección, ¿sí? O que va a ser el que perciba los estímulos y que contiene a las células ciliadas
internas y externas, ¿sí? Que están en íntimo contacto con la membrana tectorial y la membrana basilar, y van a llevar los impulsos nerviosos, ¿sí? A través de nervios que van a terminar conformando el ganglio espiral. Es importante ir viendo en cada una de estas estructuras cuál es la participación, ¿sí? Y es muy importante la participación del oído medio en la recepción y la transmisión justamente de la onda sonora, ya que las vibraciones que van a llegar al tímpano se van a transmitir a un sistema de palancas, ¿sí? Constituido por el martillo, el yunque y el estribo. Este sistema de palancas tiene el importante rol de aumentar 1,3 veces la fuerza que hace la onda sonora que viene transmitiéndose en el aire y choca contra la membrana timpánica para la transmisión justamente a la ventana oval. Esto es importante justamente para empezar a producir una mejor eficiencia en la transmisión de la onda sonora. Otra cuestión que ocurre en el oído medio es el ajuste de impedancias, que también produce un aumento de la eficiencia del sistema para transmitir la onda sonora, y es porque el tamaño del tímpano, que es mucho mayor al de la ventana oval, permite aumentar 17 veces más también la fuerza que se produce desde el movimiento del tímpano hasta la ventana oval. Es decir, que si sumamos el sistema de palanca con el sistema de impedancia, tenemos que el oído medio, ¿sí? Con su sola participación y indemnidad obviamente de todas sus estructuras, permite aumentar unas 22 veces la fuerza que se produce, ¿sí? En la ventana oval, y que está determinada por el movimiento obviamente de la llegada de las ondas sonoras hasta el tímpano. Esto permite obviamente que nuestros oídos puedan captar sonidos, ¿sí? Con una frecuencia tan baja como los 20 Hz, y bueno, y tiene también la facultad de poder percibir sonidos hasta los 20.000 Hz. Además, ya hablando del extremo superior, digamos, donde nuestros oídos pueden captar sonidos, estamos hablando de los 20.000 Hz, también tenemos que tener en cuenta que hay un reflejo de atenuación producido principalmente por el músculo tensor del tímpano y el músculo estapedio, que lo que hacen es regular este sistema de palancas para protegerlo cuando la llegada de sonidos es demasiado grande. Ante esto, estos músculos se contraen y lo que hace es tensar y permitir menor movimiento de este sistema de palanca, con lo cual pueden producir una reducción de unos 20 decibeles, lo cual puede ser bastante protector a la hora de recibir ruidos dañinos. Por otro lado, este reflejo de atenuación también se produce para lograr focalizar la audición sobre un sonido cuando hay mucho ruido ambiental, y además también disminuye la sensibilidad auditiva a la propia voz. Todo esto es importante, y ya vamos a verlo más adelante, está influenciado por las vías auditivas descendentes, ¿sí? Bien, dentro de lo que es este sistema y con este esquema, digamos, del oído medio y el oído interno, lo que podemos ver es que también podemos empezar a razonar qué es lo que ocurre con la membrana basilar, ¿sí? Representado aquí en esta línea azul, porque esta membrana basilar tiene un extremo anclado en un centro óseo, ¿sí? Y el otro está anclado en tejidos laxos. Entonces lo que se produce es que esta lengüeta, ¿sí? de la membrana basilar, que está anclado tejido óseo acá, contiene tejido conectivo más denso, ¿sí? Más rígido, en la sección más cercana a la ventana oval, ¿sí? Mientras que la parte más distal, cercana al helicotrema, ¿sí? Tiene fibras más laxas y más largas. Entonces, esto permite que cuando la onda de sonido penetra en el líquido endolinfático de la rampa vestibular, la onda produzca el movimiento de la membrana basilar, ¿sí? Esto es importante porque este movimiento de la membrana basilar, que se produce cuando arriba la onda de compresión y la de rarefacción,
va a determinar la estimulación, ¿sí? El cambio de potencial a nivel de las células ciliadas, ¿sí? Y estas, ya sean de despolarización o hiperpolarización, determinarán obviamente el estímulo que va a viajar a través del nervio coclear. Es importante entonces tener en cuenta la característica de las fibras de la membrana basilar, ¿sí? Que la flexibilidad en la parte más distal también ayuda a, a este movimiento de la membrana basilar. Ya vamos a ver las particularidades que tiene ese movimiento, ¿sí? Esa membrana basilar, cuando llega a una onda sonora, va a determinar que las ondas de más alta frecuencia terminen representadas en la parte más proximal de la membrana basilar. Es decir, que cuando ingresa la onda sonora en la membrana basilar, en la ventana oval, perdón, la membrana basilar se va a mover en conjunto con el ingreso de esta onda. Esa membrana basilar, obviamente que va a ser específico dónde se va a mover. Los sonidos de alta frecuencia se van a quedar principalmente representados en la parte más proximal de la membrana basilar, que es la que tiene las fibras colágenas más densas y es en el lugar de inserción más angosto. Mientras que hacia la porción más distal, ¿sí? El extremo apical que está hacia el helicotrema, tiene mucha más flexibilidad la membrana basilar, como habíamos dicho, y entonces en ese lugar van a quedar representadas las ondas que sean de más baja frecuencia, como por ejemplo esta de 200 Hz. Así entonces, esto va a quedar determinado por dos cuestiones, efectivamente, que van a ser, por un lado, el lugar donde se va a representar, ¿sí? El movimiento, va a determinar que en ese lugar se despolarizan más que nada las células ciliadas, y entonces cada zona de esta cóclea va a tener una representación tonotópica que se llama, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que no solo esa representación tonotópica va a estar determinada por la capacidad de esta onda viajera de llegar más cerca o más lejos, dependiendo la frecuencia de la onda sonora, sino que también la cinética de apertura de los canales de las células ciliadas de la base hace que se abran en forma más rápida que la del helicotrema, ¿sí? Por eso es que responden más rápido estas células, y además los cilios de las células donde las frecuencias son más bajas son más largos, ¿sí? Es decir, que los cilios de las células que se ubican en la zona más cercana del helicotrema son más largos que las que están ubicadas en la zona más próxima a la ventana oval. Esto determina justamente un mapa tonotópico, es decir, que cada zona, ¿sí? de la cóclea va a quedar, como se muestra en este ejemplo, ¿sí? Como si uno sacudiera una sábana, ¿eh? Entonces, dependiendo a dónde se produzca la máxima onda de flexión, ¿sí? Que va a ser esta onda viajera que representamos acá, puede estar representado más hacia el ápex, ¿sí? O el helicotrema, cuando las frecuencias son bajas, como esta de 25 Hz, que está casi al límite de detección en el oído humano. Y fíjense cómo, si hablamos de distancia desde el estribo, una de 1600 Hz va a quedar mucho más proximal, ¿sí? Representándose en la cóclea, bastante más alejada del helicotrema, ¿sí? Entonces es importante porque cada una de estas zonas va a determinar entonces que se despolaricen las células ciliadas de esa zona, y entonces esa distribución tonotópica después se va a mantener, ¿sí? Y esa despolarización de ciertas neuronas de cierta zona también va a tener su representación en las áreas auditivas. Y es por ello que uno puede identificar el tipo de sonido, ¿sí? De acuerdo a su frecuencia. ¿Cómo es el contenido líquido que tienen estas rampas? Yo había comentado que estas tres rampas, ¿sí? No tenían contenido igual de líquido, ya que la rampa vestibular y la rampa timpánica tienen perilinfa, ¿sí? La cual
posee un potencial eléctrico de 0 milivolts, ¿sí? Con una concentración de sodio y potasio que no produce o no estimula intercambios iónicos con el medio. En cambio, el contenido líquido de endolinfa que se ubica en la rampa media contiene un líquido, ¿sí? Cuyo contenido es bastante diferente al de la perilinfa. Esto es gracias a la participación de la estría vascular, ¿sí? Que va continuamente a aportar potasio, ¿sí? Hacia el líquido. Ese aporte de potasio hace que su concentración sea muy cercana a lo que está dentro de las células ciliadas, pero que el potencial eléctrico sea de más 80 milivolts. Eso va a estimular que cuando se produzca una despolarización, el potasio, por cambio de potencial eléctrico, tienda a entrar dentro de la célula ciliada, ¿sí? Aunque esté en equilibrio químico, no hay equilibrio eléctrico, y eso va a estimular también la apertura de canales de calcio, lo cual va a generar la despolarización completa de esta célula ciliada para la liberación de vesículas, y este neurotransmisor, que se cree que es el glutamato, se terminará uniendo al nervio aferente y desencadenará el potencial de acción, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se produce la llegada de la onda sonora, se produce el movimiento de la membrana basilar, que es esta zona de aquí abajo, ¿sí? Esta es la membrana basilar, que es donde están apoyando justamente las células ciliadas internas y externas. Recordemos que las células ciliadas internas son las principales receptores de la audición, ¿sí? Conformando el 95% de los nervios que constituyen o que van a llegar al ganglio coclear, mientras que las células ciliadas externas son solo el 5% de los nervios que constituyen este nervio que lleva el ganglio coclear, pero tienen una importante función porque justamente las células ciliadas externas, y que están en mucha mayor cantidad que las células ciliadas internas, participan como amplificadores de la señal, ¿sí? Que le va a llegar a la ciliada interna. ¿Esto cómo ocurre? Al llegar la onda sonora y moverse la membrana basilar, los cilios de las células ciliadas interna y externa que se encuentran asociados a la membrana tectorial, lo que hacen es producirse una fuerza de cizallamiento, ¿sí? Es decir, un movimiento de estos cilios, que cuando van hacia el cilio más largo, se produce la despolarización, ¿sí? Con apertura de canales, como dijimos recién, y cuando van en contra, se produce la hiperpolarización por cierre de los canales. Así, cada vez que se produzca entonces el movimiento, se van a mover los cilios y se va a producir la despolarización de la célula ciliada interna. ¿Qué pasa con las células ciliadas externas? Cuando se produce ese mismo movimiento, ¿sí? Elevándose la membrana basilar y por tanto acercando las células hacia la tectorial, las células ciliadas externas tienen la capacidad de producir una electromotilidad. Es decir, que cuando se despolarizan, se mueven. Y ese movimiento que van a producir va a generar una mayor estimulación de la célula ciliada interna, que es el verdadero receptor de la audición. Entonces, esos serían los fenómenos por los cuales el canal de la información se despolariza, que es la célula ciliada interna, y la célula ciliada externa produce una amplificación del estímulo sobre la interna. Hay que tener en cuenta que la onda sonora, como habíamos dicho, va a llegar, ¿sí? De distintas fuentes, y podemos tenerla frente a la cabeza o orientada hacia el costado, hacia alguno de los dos oídos, ¿sí? Entonces, hay dos situaciones que determinan cómo se produce la audición espacial. Una es el retraso del sonido, ¿sí? Que eso es simplemente, como habíamos dicho anteriormente, por una cuestión física, ¿sí? Que la onda de sonido va a llegar más rápido al oído que esté más cerca,
Pero también hay una diferencia en el tiempo de latencia, y esto tiene que ver con la estimulación de las células. Y más que nada con la estimulación de la célula, con la integración a nivel de los núcleos, ¿sí? Eh, de las olivas, ¿sí? Donde se va a producir eh, un, digamos, una localización, ¿sí? En la oliva superior y el núcleo accesorio, que van a producir una integración de la información que llega de los dos oídos. ¿Cómo funciona esto de la diferencia del tiempo de latencia? Cuando llega la estimulación y si el foco de sonido está directamente enfrente y de manera equidistante a ambos oídos, el estímulo va a llegar a ambos oídos y al mismo tiempo, y va a desencadenar los potenciales de acción a través de la estimulación de las células ciliadas internas en ambos oídos a la vez. Esta información va a generar potenciales de acción que van a llegar, sí, ya vamos a ver toda la vía auditiva, pero van a llegar hasta las olivas superiores, ¿sí? Y ahí se va a producir una integración. Esa integración lo que va a hacer es que si los estímulos de ambos oídos llegan juntos, la integración va a decir, bueno, la señal auditiva o el sonido proviene de una fuente que está a la misma distancia de ambos oídos. Si el sonido llega primero de uno de los dos lados, la integración a nivel de las olivas lo que va a decir es, bueno, llegó más rápido del lado derecho, por tanto, el oído derecho se encuentra más cerca de la fuente de sonido. Eso es digamos, el concepto de la diferencia de tiempo de latencia, y que son los dos fenómenos, ¿sí? Uno más biofísico y otro más de integración a nivel neuronal, que permiten la ubicación espacial, ¿sí? Y la dirección ubicar la dirección del sonido. Esto es un poco lo que comentábamos recién, ¿sí? En las olivas superiores se produce la detección, y entonces lo que se va a producir a partir de ahí es una señal, ¿sí? Que va a ir también a la formación reticular y la médula espinal para generar los movimientos de orientación y buscar el foco de sonido. Otra cuestión que podemos determinar a partir de la integración en el sistema nervioso es la frecuencia del sonido, ¿sí? ¿Cómo determinamos la frecuencia del sonido? A partir del principio de la posición, ¿sí? El principio de la posición dice que cada zona, ¿sí? De la membrana basilar, como ya hemos visto, es estimulada, ¿sí? Por distintas frecuencias de sonido, ¿sí? Entonces, el movimiento de la membrana basilar a distintas alturas representará la también estimulación de células que se ubican a distintas alturas en la cóclea. Eso va a generar una descarga de grupos neuronales, ¿sí? Que van a ser identificados en el sistema nervioso central, y entonces vamos a poder caracterizar si la frecuencia es baja, media o alta, dependiendo del lugar de donde proviene la descarga de las células ciliadas. Además, hay otro principio, que es el principio de la frecuencia, que a frecuencias bajas las aferencias auditivas individuales pueden responder a cada ciclo de frecuencia de la señal, como se ve aquí, en esta gráfica, ¿sí? Mientras que, si las frecuencias son altas, algunos de estos estímulos se van a escapar, como pueden verse en esta gráfica, pero nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de producir una agrupación del estímulo, ¿sí? O una sumatoria, y entonces de esa manera logra identificar todas las ondas, independientemente de que hayan venido con menor, que sería este ejemplo, o mayor frecuencia. Entonces esos dos principios van a ser los que van a permitir identificar la frecuencia del sonido. Por otro lado, también nuestro sistema auditivo va a poder determinar el volumen del sonido, ¿sí? Particularmente, obviamente, por la amplitud de la vibración en la membrana basilar. No va a vibrar igual un sonido de volumen alto que uno de menor volumen, ¿sí? A mayor volumen, mayor amplitud en la membrana,
y las células van a tener mayor frecuencia de excitación, ¿sí? Entonces, a mayor excitación celular implica que ha habido una mayor descarga, ¿sí? Lo que resulta de un mayor volumen de la onda de sonido. Además de esto, hay un fenómeno importante, ¿sí? Que es el de la sumación, que las ondas, ¿sí? Cuando están separadas, es decir, que estimulan distintos grupos de células ciliadas, se escuchan más fuertes, ¿sí? O con mayor volumen, que cuando las que se estimulan son las mismas células. Y esto es simplemente porque se saturan estos transportadores, ¿sí? Estos células ciliadas, y entonces la descarga sigue siendo igual. Recordemos que son potenciales de acción a todo o nada. Entonces va a ser siempre mucho mayor la señal nerviosa que se va a llevar al sistema nervioso para decir que el volumen es mayor, cuando haya más de una combinación, ¿sí? De volúmenes diferentes, a diferencia de cuando se superponen, ¿sí? Las frecuencias de estas ondas, aunque el volumen sea alto. Por eso es que el volumen, recordemos que se mide en decibeles, y el decibel es una forma de cálculo logarítmica, ¿sí? Bien, y por otro lado, y para terminar ya con esto de la determinación del volumen del sonido, nuestro sistema auditivo, recordemos que tiene la estimulación de las células ciliadas externas, ¿sí? Las células ciliadas externas se estimulan con la vibración de la membrana basilar, ¿sí? A intensidades elevadas, informando a centros superiores sobre las características del sonido, y de ahí es que se toman medidas, ¿sí? Como puede ser los reflejos de protección en el oído medio para evitar la lesión frente a ondas de volúmenes o a volúmenes muy elevados, ¿sí? También la determinación del volumen se puede hacer a través de lo denominado banda crítica, ¿sí? La banda crítica es la banda donde, digamos, podemos diferenciar los sonidos suaves de los graves, ¿sí? De los más fuertes, perdón. Entonces, la banda crítica para un oído normal tiene alrededor de 90 Hz de ancho, ¿sí? Para sonidos por debajo de 200 Hz, y aumenta unos 900 Hz para frecuencias alrededor de 5000 Hz, ¿sí? Se sugiere que esto corresponde a una longitud aproximadamente constante en la membrana basilar de alrededor de 1,2 milímetros, ¿sí? E involucra unas 1300 células ciliadas. Es decir que cada vez que se estimula esta cantidad de superficie en la membrana basilar, se estimulará una banda crítica, ¿sí? Para ciertos decibeles, y en la medida que se estimulen, que el volumen sea mayor, se van a estimular mayor superficie, mayor cantidad de células, y con ello va a haber cierto enmascaramiento, que se llama, ¿sí? Pero se va a informar también de que el volumen es mucho mayor. En cuanto al funcionamiento coclear, esta gráfica lo único que hace es resumir todo lo que hemos venido hablando. Para esto lo que podemos ver es que la estimulación sonora, como dijimos, producía una elevación de la membrana basilar, y esa elevación de la membrana basilar movía la membrana tectórica, ¿sí? O tectorial, y lo que hace es justamente correr los estereocilios, tanto de las ciliadas internas como de las ciliadas externas. La ciliada interna se ocupará de la transducción mecanoeléctrica, produciendo la despolarización justamente de la célula ciliada interna con el ingreso de potasio y calcio, y esto generará un potencial de acción sobre la fibra auditiva, que se llevará, ¿sí? A través del nervio auditivo hacia el sistema nervioso central. Y ahora vamos a ver la vía, ¿sí? Esto no está independiente del sistema nervioso central, y es controlado por sistemas eferentes, que ¿dónde van a actuar? Principalmente sobre las células ciliadas externas, que van a ser las que van a regular un poco el movimiento de la membrana tectorial, y por tanto van a producir una amplificación y un filtrado del sonido, ¿sí? Que porque se va a mover de distinta manera la membrana
la membrana basilar, ¿sí? Y en tanto va a generar un movimiento de estereocilios, ¿sí? Nuevamente, sobre las ciliadas internas y mayor estimulación, y así se cierra el ciclo. El orden jerárquico de las vías auditivas aferentes, lo que podemos decir es que vamos a tener que a partir de la célula ciliada, vamos a tener el ganglio espiral, el núcleo coclear ventral o dorsal, ¿sí? Las olivas superiores. A partir de ahí vamos a ascender a través del lemnisco lateral para llegar a los tubérculos cuadrigéminos inferiores, de ahí al cuerpo geniculado medial, corteza auditiva primaria y corteza de asociación, ¿sí? Estas conexiones o interconexiones, vamos a ver que tienen varias zonas de decusación, ¿sí? De las fibras. Entonces, si uno viera desde a partir de que se produce el estímulo a nivel de la cóclea, ¿sí? Las fibras del nervio auditivo van del órgano de Corti a los núcleos cocleares anteroventral, posteroventral y dorsal, ¿sí? De ahí las aferencias que se hayan ordenadas en 3 núcleos según la frecuencia tonotópica, ¿sí? Que ya hemos visto, van a producir una inhibición lateral, ¿sí? Que eso lo que hace es potenciar los contrastes, ¿sí? Y suprimir el ruido. Entonces es una importante función de esta zona. Ya en las olivas superiores y en el núcleo accesorio, ¿sí? Que es esta zona de aquí, ya previamente ha habido una decusación importante de fibras, se produce la comparación de intensidad, ¿sí? Y tiempo de propagación del sonido. Acá es donde les comentaba recién que uno puede ubicar la dirección de donde proviene el sonido, ¿sí? Las siguientes estaciones se encuentran en el misco lateral y después del cruce predominante de las fibras al lado contrario, ¿sí? Que estamos aquí, van a llegar al colículo inferior, ¿sí? En donde reciben gran cantidad de aferencias, ¿sí? Una vez que están en los tubérculos cuadrigéminos inferiores o colículos inferiores, van a producirse en esta zona el análisis sensorial, ¿sí? Por los núcleos cocleares, y aquí se produce el análisis espacial, ¿sí? A través del tálamo, posteriormente, el núcleo geniculado medio, las aferencias van a llegar hasta la corteza auditiva primaria, ¿sí? Y de la corteza auditiva primaria también se van a distribuir algunos axones hacia las áreas secundarias de la audición. Todos estos centros son los responsables del análisis de los sonidos complejos, albergan la memoria inmediata para la comparación de los tonos e inhiben las respuestas motoras no deseadas. Son también responsables de la escucha intencionada y atenta. En cuanto al... Esta es una gráfica que muestra lo mismo, pero principalmente enfocándonos o me interesa que se vean aquí claramente todas las conexiones que hay con los lados contralaterales, ¿sí? Que permiten estos sistemas de ajuste que decíamos y de activación para determinar el, el lugar de donde proviene el sonido y también la distancia. La corteza auditiva tiene mapas tonotópicos también, ¿sí? Corteza auditiva primaria y corteza auditiva secundaria. Y los sonidos de alta frecuencia excitan neuronas situadas en un extremo, mientras que las de baja frecuencia estimulan el opuesto, ¿sí? Las neuronas de la corteza son sensibles a una pequeña gama de frecuencias. Este es un efecto de afinamiento, ¿sí? Producido por la inhibición lateral que se va generando a distintos niveles, y esto permite una mejor identificación y representación también del estímulo inicial obtenido a nivel de la membrana basilar, que es el que realmente tiene la capacidad de discriminar las frecuencias, ¿sí? Con las cuales ingresa el sonido al oído interno. Entonces, bueno, a partir de esto la corteza auditiva podrá distinguir patrones de sonidos tonales o secuenciales, ¿sí? En tanto, y ya para ir terminando, las vías auditivas descendentes son importantes porque estas vías olivococleares, ¿sí? Laterales y las mediales, inhiben zonas específicas del órgano de Corti,
Ya lo dijimos, mediante los estímulos sobre las células ciliadas externas, que van a disminuir la frecuencia de descarga basal de las ciliadas internas, reduciendo la sensibilidad sonora entre 15 y 20 decibeles. ¿Sí? Esto permite enfocar la atención del sonido entre otros ruidos ambientales, y además tengamos en cuenta que las vías auditivas descendentes también participan en la protección que habíamos dicho inicialmente, producida a nivel del oído medio por la contracción de los músculos del oído medio, justamente el tensor del martillo, ¿sí? Y el estapedio. Así entonces, para finalizar, lo que podemos decir es que el camino que siguen las señales auditivas se resume de la siguiente manera: una vez producida la transmisión mecánica de la onda sonora a la ventana oval por los huesecillos, el movimiento de la onda linfa genera que la membrana basilar se mueva, separando las ondas de distintas frecuencias que componen el sonido. Esta membrana es estrecha y rígida en su base y se hace más ancha y flexible hacia el vértice. Los estereocilios de las células ciliadas también aumentan su longitud desde el vértice. Desde la base del vértice, perdón. Estas características sintonizan la membrana de modo que cada frecuencia de sonido audible causará una onda de membrana basilar que tiene su amplitud máxima en un único punto, cerca de la base para frecuencias altas y del vértice para las bajas. Las células ciliadas de este punto de máxima vibración son excitadas con mayor intensidad, y esto se refleja en las señales nerviosas que salen de la cóclea, que llegarán a través de las vías ascendentes a la corteza auditiva primaria y secundaria para su integración. Bueno, muy bien. Hasta aquí hemos llegado, eso sería todo. La bibliografía de referencia ha sido el libro de Fisiología Médica de Guyton y también las bases fisiológicas de la práctica médica de Best y Taylor. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención.